parece que ahí ya tenemos todos los primeros invitados. Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos los que se han unido a nosotros en este espacio. Les agradecemos el tiempo y el interés. Como modos, en realidad para quienes no nos conocen, somos una consultora que quizás irónicamente está enfocada en productividad, Alejandro, y es uno de los temas que quizás más vamos a poder revisar el día de hoy. Nuestro foco siempre ha estado en gestión de personas, productividad, los objetivos, las KPI de las organizaciones. Llevamos ya unos buenos años trabajando en esa línea y creo que uno de los secretos de eso es no olvidarnos que detrás de todo este tema del trabajo estamos nosotros mismos, las personas. Así que hace un tiempo atrás que veníamos conversando con Alejandro, que es un viejo amigo de la organización, la idea de poder lanzar o de trabajar en torno a esta temática que hoy día yo creo que por sobre todo nos está pegando duro, que es el tema del estrés, el autocuidado, de qué está pasando con nosotros ahora que nos estamos acercando hacia el fin de año, y parece que quisiéramos recuperar, ¿cierto?, todo lo perdido durante la crisis, durante la pandemia, y no necesariamente vamos a poder hacerlo en términos de energía, en términos de qué pasa con nosotros entre medio, dónde van a estar las vacaciones. Hay muchos que se están preguntando eso, incluyendo Todos. los niños, ¿cierto? Todos, incluyendo Sí. los niños que también han vivido de esta forma muy particular. Así que, bueno, darle la bienvenida nuevamente a todos los que nos acompañan. Quiero dejar con ustedes a nuestro invitado estrella de hoy, Alejandro Puentes, psicólogo organizacional y clínico, máster en recursos humanos y habilidades directivas, diplomado en biología del conocimiento y coach ontológico. Que, de hecho, Alejandro tiene su propia escuela de coaching y para nosotros es una de las personas de mayor confianza que tenemos en estas temáticas y que creemos que sería muy interesante que nos pueda dar su punto de vista y que podamos conversar esta tarde al respecto. Como siempre en este tipo de formato, los invitamos a participar, a comentar. Hay un botón abajo que dice preguntas y respuestas. Los invitamos a escribir ahí sus preguntas para poder ir haciéndole seguimiento y poder ir transmitiéndoselas a Alejandro durante el webinar o quizás al final, más que en el chat, porque a veces en el chat perdemos un poco los comentarios y la idea es poder darle espacio a todos. Así que, sin más introducción, Alejandro, te dejo con la primera pregunta en el fondo. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo nos olvidamos tanto de nosotros mismos? Ya partimos con una pregunta intensa y buena inmediatamente. Primero que nada, gracias por la invitación. Gracias por poder estar aquí en esta conversación en un tema que resulta particularmente muy interesante en el foco de la consultoría este año en donde hemos estado. Sin duda que ha aparecido este tema, ha sido uno de los temas más trabajados, el autocuidado. Mucha gente entiende como el autocuidado solo el espacio que tiene que ver con pongámonos la mascarilla, lavémonos con alcohol gel, ¿no? Está en ese lugar. Y eso ya al tiro inmediatamente habla del paradigma de ¿y qué pasa con la salud mental? Que también ya han aparecido muchos artículos que hablan de cómo estamos en términos de salud mental post pandemia, post no sé qué, porque es la incertidumbre que todavía está muy presente. Entonces, la invitación de hoy día, yo tengo una presentación, pero esa presentación es una presentación como conversada. Eso es lo que pido, que aparezcan las preguntas que tengan que aparecer, que ahí me va interrumpiendo. Y frente a tu pregunta respecto de cómo nos olvidamos, qué pasó, yo diría que vamos a hacer un ratito de contexto histórico, bien histórico. Vamos a ir bien atrás un rato a pensar y a mirar. Por supuesto que lo que les vamos a plantear es una propuesta, es una mirada. Como coach ontológico nunca vamos a plantear una verdad, sino que básicamente una mirada del observador que estamos siendo hoy día nosotros del mundo, como en este caso me toca a mí presentar. Entonces vamos a partir desde ahí, desde quizás un poco atrás, para llegar al concepto del sujeto del rendimiento y cómo hoy día el mundo emocional es un mundo que tiene que, a mi juicio de nuevo, volver a aparecer, volver a instalarse en el mundo organizacional, en el mundo comunitario, en el mundo individual. ¿Y por qué la olvidamos? ¿Por qué se nos olvidó un poco ese lugar? Entonces voy a iniciar la presentación y desde ese lugar vamos a ir conversando. Vamos. Entonces, como nos vamos a remitir a este título, como decías tú, pero un poquito voy a
hacer un pequeño ejercicio primero, que es mirar esta escultura del siglo XVI. Y ustedes preguntarán qué tiene que ver esto. Tan atrás no vamos a ir, sí, nos vamos a ir bien atrás, pero tiene un sentido. Esta escultura se llama El rapto de Perséfone, que dado el tiempo, no voy a contar la historia del rapto de Perséfone, pero ahí está Hades y Perséfone, y Hades que se la quiere llevar al inframundo, y Perséfone como que quiere pero no quiere, esa es la historia. Pero esta escultura tiene algo en particular que cuando uno la observa, si pudiéramos preguntar o dejarles la pregunta a las personas que están escuchando, que están viendo, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que miran primero con esta escultura? Y nos puede provocar un sinnúmero de sensaciones, o no nos puede provocar nada, o vemos un acto, una obra maestra, sin duda. Pero esta obra tiene una particularidad que es bien genial, ¿sí? Que es el inicio desde donde yo quiero traer la conversación. Y es un detalle del rapto de Perséfone. Y quizás si empezamos a mirar un poquito más y profundamente la escultura, ya empezamos a notar ciertos detalles que nos llaman la atención. Y eso que nos llama la atención tiene que ver con esas manos que está apretando el muslo de Perséfone y que hace que efectivamente el mármol se vuelva carne, ¿no? Que el mármol se vuelva un lugar absolutamente humano. Y esa es un poquito la invitación, incluso si uno suma y mira la mano, voy a poner la mano derecha arriba, ya nota también que hay algo que toma entre el dedo derecho, el dedo pequeño, agarra un trozo de ahí de, vamos a decirlo así, de rollito, pero si eso fuera rollito, ¿qué nos queda para nosotros, no? Pero eso que está ahí, y uno dice, acá algo pasa cuando miramos la obra general y decimos, ok, sí, es una obra interesante que nos puede provocar emociones, pero cómo el mármol se transforma en carne tiene que ver con observar de una manera distinta este lugar que queremos proponer. Lo voy a dejar ahí para volver a retomarlo, ¿sí? Porque ya vamos a mirar por qué yo estoy planteando este lugar donde vamos a mirar a Perséfone desde otro lugar. Y un poquito lo que queremos traer a colación hoy día, o lo que los quiero invitar a mirar, a propósito de la pregunta que hace Héctor, de por qué el mundo emocional, y lo voy a poner desde el mundo ontológico también, por qué el mundo corporal se ha ido olvidando. Y esto parte desde la invención de la escritura, que uno podría decir, a ver, pero espérate Alejandro, la invención de la escritura es una de las cosas más maravillosas que le puede haber sucedido al hombre. Por supuesto, no quiero negar esa parte donde la escritura es aquello maravilloso que ocurre. Sin embargo, el fenómeno de la invención de la escritura también separó al orador del texto. El orador, el juglar, el orador, era aquel que narraba la historia de los héroes, narraba la historia de Hades, de Perséfone, de Zeus, de Hécate, de todos los dioses griegos. Y cuando contaba esa historia, la contaba en conjunto con su emocionalidad y su corporalidad. Él era el que contaba entera la historia, ¿sí? Con la invención de la escritura se separa ese lugar. Y lo que empieza a pasar es que ya no solo nos preguntamos acerca de, o no vivimos la justicia desde el relato del orador, sino que al ponerlo en texto, inmediatamente empezamos a mirarlo desde lo más lingüístico y empezamos a hacernos preguntas que tienen que ver con, entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué es ser héroe? ¿Sí? Y eso ya entra en un campo mucho más cognitivo y empezamos a olvidar el mundo emocional. Ese es el primer síntoma donde nosotros miramos, insisto, desde la maravillosa invención esta, ¿cuál es la sombra que nos puede permitir esta luz o que nos sacó ese espacio del mundo emocional? Y si nosotros seguimos en el tiempo, y ya entramos en el mundo de la metafísica, Platón y Aristóteles en la metafísica nos plantea que lo que deberíamos hacer es teorizar sobre lo que era el mundo, ¿sí? Y no solo eso, sino que también no existía el devenir. Para Aristóteles, Platón éramos seres inmutables, el alma no se movía, ¿sí? No cambiaba. Por lo tanto, también el mundo lingüístico, el mundo cognitivo, era el mundo que era el que predominaba, se validaba, se valoraba
a aquel que traía el pensamiento, ¿no? Y nos empezamos a olvidar de nuevo, o sigue la profundización del olvido de aquello que tiene que ver con el mundo emocional. Por supuesto que cada una de estas láminas podría ser un trabajo entero y una tesis entera sobre lo que estamos conversando. Estoy haciendo un breve resumen de esto, ¿no? Si seguimos transitando hacia la Edad Media, nosotros podemos definir también que durante la Edad Media ocurrió un fenómeno, muchos fenómenos, pero dentro de ellos es que las estructuras eran rígidas. Es decir, el rey siempre iba a ser rey y el artesano siempre iba a ser artesano. Nunca el artesano iba a tener, por una perfecta evaluación de desempeño, usted maneja muy bien, transitar hacia un lugar de ser, no sé, un hombre de la corte, por ejemplo. El artesano siempre va a ser artesano, puede ser el mejor artesano, pero ni siquiera él, dentro de su paradigma, se cuestionaba por qué él seguía siendo artesano. Siempre voy a ser en el lugar en el que estoy. Sigue de alguna medida la deriva metafísica. Yo no me voy a mover del lugar en el que estoy. Puedo ser el mejor, pero me quedo, voy a ponerlo organizacionalmente en el mismo cargo siempre, ¿sí? Y por supuesto, dentro de la estructura monárquica, el rey todavía no puede ser cambiado, sino que él es el que lenguajea o habla a través, o Dios habla a través de él, ¿no? De alguna u otra manera, cuando, no ahora, pero cuando Nietzsche declara la muerte de Dios, también está declarando la muerte de las estructuras, ¿sí? De las estructuras rígidas e inamovibles del mundo, ¿sí? Se va entendiendo, ¿no, don Héctor? Usted me dice, me mueve la cabecita, si hay alguna... Si Por se va supuesto, entendiendo por ahí, ¿sí? Vamos súper bien, Alejandro, hasta ahora, entendiendo por qué llegamos hasta acá. ¿Por qué vamos avanzando? Y luego, bueno, en el maravilloso mundo del Renacimiento, que por supuesto está la muerte también de la estructura de la Edad Media y surge todo tipo de pensamiento, aparece un ser humano que nos declara esto, ¿no? Aparece Descartes, que nos dice, pienso, luego existo. Entonces, lo que nos va planteando también Descartes es que el ser humano es en tanto pensamiento, y de nuevo vamos olvidando el mundo corporal y el mundo emocional, ¿sí? No nos hacemos la pregunta por aquello. De hecho, tenemos todavía una cierta definición de que el ser humano es un ser humano racional. Todavía está, si uno va al sentido común, nos definimos desde ese lugar todavía existe un paradigma bien grande en torno a eso. No solo eso, sino que uno dice, bueno, pero estos pensadores, ¿hasta dónde llegan en el día a día? Bueno, si uno mira la estructura educacional tradicional, lo que se valora es el valor de lo cognitivo. Nos enseñan a responder muy bien, pero nunca nos han enseñado a hacer buenas preguntas, por ejemplo. En el colegio nadie nos enseñó a hacer buenas preguntas. Y sabemos hoy día que aquel que hace buenas preguntas hoy día convoca, es el que provoca, es el que genera mundo. Pero lo que nos han premiado en el colegio, ¿por qué nos ponían 7? Era por responder lo mejor posible. O sea, que el mundo cognitivo estuviera muy desarrollado, ¿no? Y eso está presente hoy día, y la crisis que trae la educación, sobre todo en el mundo de todo lo socioemocional, tiene que ver con esto, con que se olvidó ese otro mundo. Y hoy día recién en los colegios están apareciendo todas aquellas acciones que tienen que ver con el desarrollo socioemocional, el manejo de conflicto, el bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vamos a pegar un buen salto, ¿sí? Pero cuando desde el Renacimiento saltamos al siglo XX, que es donde quiero llegar como a la tesis para mirar el siglo XXI, aparece un concepto que es la sociedad disciplinaria, ¿sí? ¿Qué significa esto? Voy a tratar de ser lo más claro, por favor, si hay preguntas, porque me puedo enredar en la explicación, que me apasiona, entonces empiezo a hablar fuerte y rápido, y si hay preguntas que me las hagan, por supuesto. Pero ¿qué significa la sociedad disciplinaria cuando aparece ahí el yo y el otro, o el otro como negativo? Sin duda que vivimos una estructura en el siglo XX donde yo lo pongo en ejemplos bien simples. La Guerra Fría, ¿sí? Estados Unidos, Rusia, el comunismo y el capitalismo. Aparece una sociedad donde efectivamente el otro está muy marcado, ¿sí? Donde hay un otro que además es visto como negativo, como el enemigo, ¿sí? Y aparece también el espacio del sujeto de la disciplina,
Yo siempre lo cuento con este ejemplo porque es lo más cotidiano que me tocó vivir de niño, de ver a mi padre, que trabajó 25 años, 30 años en una compañía de alimentos, que es muy conocido para la generación nuestra, de tener a nuestros papás trabajando eternamente en una organización, donde no solo tenían la camiseta puesta, tenían tatuada la marca en el pecho de su organización, y yo tengo el recuerdo de ir de vacaciones y mi padre ir al supermercado a ver la góndola para ver si estaban los productos disponibles o no disponibles de ese lugar. Y él ni siquiera se cuestionaba ese lugar, no se cuestionaba ese rol. Es más, no se cuestionaba el tipo de liderazgo que había, que era un liderazgo también mucho más jerárquico. O sea, su gerente le decía A y él nunca se cuestionó si tenía que ser B o Z. Era A lo que tenía que hacer. ¿Sí? Eso ocurre mucho desde la revolución industrial para adelante también, una estructura mucho más jerárquica donde hay un otro que marca la diferencia, y en el mundo más global, el mundo de la Alemania oriental versus la Alemania occidental, el muro y el otro muy marcado en ese lugar. Eso, por supuesto, uno lo puede mirar desde el lugar de la sombra, ¿no? Como el yo y el otro y lo negativo, pero también existe algo que empezamos a olvidar en el siglo XXI. Y es acá donde entramos en el espacio un poco del sujeto del rendimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos trae? Y aquí me voy a remitir a un autor que es Byung-Chul Han con su libro La sociedad del cansancio. No solo la sociedad del cansancio, todos sus libros hablan finalmente de esta tesis que estamos planteando, que él dice, fíjate, algo bien interesante, que es que nos muestra la sombra del exceso de positividad que existe en este siglo XXI. Que bien paradójico. Uno dice, ya, a ver, estamos llenos de positividad en vez del siglo XX donde había mucha negatividad, nos saltamos a un siglo XXI donde estamos con exceso de positividad. ¿Qué significa exceso de positividad? Que todo lo podemos. O sea, si uno mira el lenguaje de todo, de la publicidad, incluso él hace un cuestionamiento bien importante respecto del mundo organizacional y consultorístico, para ponerlo así, desde donde nos movemos, ¿no? ¿Qué es lo que fomentamos nosotros? Que siempre podemos. Hay mucha publicidad que dice, si tú quieres, puedes. No hay límites para lo que quieras. Está lleno de mensajes hoy día en el mundo donde eso está ocurriendo. El emblema no fue la elección actual de Estados Unidos, sino la anterior de Barack Obama, cuando dice, yes, we can. ¿Sí? O sea, es el ejemplo más claro de, compadre, todo lo podemos. Si tú quieres, lo vas a lograr. ¿Sí? Entonces, Yes We Can se transforma en un paradigma donde un candidato, un precandidato que no tenía muchas opciones, logró a través de mucho esfuerzo, pero de estrategias muy, muy propias y muy innovadoras, llegar a una presidencia de la República cuando algo era impensado. ¿Qué nos trae como costo el exceso de positividad? ¿No? Que es que nos plantea Chul Han algo que creo que a todos nos hace sentido en este caso, ¿sí? Cuando hablamos del exceso de positividad. Es que la positividad es compartida culturalmente, pero el fracaso es vivido individualmente. O sea, en la cultura, y lo pongo al tiro en los ejemplos de los me gusta, de los likes, de los followers, de todo ese mundo digital, de las redes sociales, que es el dedito para arriba, ¿no? Como todo lo que es ganancia, todo lo que es positividad, toda la familia linda puesta en la foto del Instagram, es aquello que compartimos, ¿sí? Y que es validado. Pero cuando fracasamos, que no sé si les ha tocado a ustedes fracasar en la vida, a mí muchas veces, cuando fracasamos en este paradigma, fracasamos solos. Y es ahí donde ocurren las enfermedades que trae Byung-Chul Han a la mesa. O sea, el burnout, el estrés, es por el exceso de trabajar en este paradigma que le vamos a llamar el sujeto del rendimiento, que es el paradigma del emprendedor, del autoemprendedor, ¿no? Donde yo tengo todos los recursos para moverme en ese lugar y ser exitoso en ese lugar. Como dice ahí,
somos esclavos de nosotros mismos pensando que somos libres. Es una paradoja donde yo no hay un otro. Soy yo mismo el que me pongo mis propias exigencias, ¿sí? Ya no hay un jefe Oye, necesariamente que me esté poniendo en ese lugar. Sí, no, o sea, es fuerte escucharlo así, sí, ¿cierto? Concretamente, sí. pero también me imagino que ahí se acumulan la frustración de cuando realmente me doy cuenta que no puedo hacerlo todo. Yo creo que, porque así como tú dices, el fracaso es el extremo, ¿cierto? Pero hay cosas que Sí. realmente no puedo hacer y me empiezo a desesperar porque supuestamente debería hacerlas y me empiezo a preguntar qué está mal conmigo. Ujú, ujú. Exactamente, exactamente el mundo de la frustración. Y entonces pasa mucho que el mundo de la frustración, que por un lado, por favor, que no se entienda que la positividad en sí es mala, ¿no? Porque también nos trae un montón de posibilidades como salir de la deriva metafísica, de donde yo en mi devenir no puedo cambiar. La positividad nos trae un mensaje muy positivo, que es que yo puedo cambiar las cosas y puedo salir de mi lugar desde donde estoy. Puedo dejar de ser artesano y crecer, ¿sí? Ese es el mensaje que te trae. Sin embargo, efectivamente, muchas veces, como dices tú, no es el fracaso como fracaso de acabo, se acaba algo, se termina algo, se muere algo. Es la frustración de no poder lograr aquello que yo soñaba lograr, ¿no? Y entonces me frustro, pero esa frustración muchas veces, por un espacio, discúlpeme, voy a hacer un acto que, perdón, que me entra la llamada, entonces voy a hacer un no molestar inmediatamente, pido las No te disculpas del preocupes. ahí sí. Eh, esa frustración no me la vivo acompañado. Esa frustración muchas veces me la vivo solo. ¿Por qué? Porque estoy en un mundo donde la negatividad no es valorada, ¿no? Sí es cierto que hay ciertos movimientos que dicen, organizacionales, por ejemplo, que dicen, bueno, pero si tú fracasas, aprendiste, y por lo tanto me gusta que tú hayas fracasado. Pero eso es un discurso que es bien local y no es algo globalizado, ¿no? No es que en general nosotros miremos en el currículum historias de frustraciones o fracasos para decir, ok, entonces me gusta este ser humano. Más bien lo que ponemos en el currículum son los logros y los éxitos, ¿no? No está oculto el otro lugar. En el Facebook no vamos a poner una cara de un lunes en la noche donde no nos resultó un proyecto, ¿no? Más bien vamos a poner el domingo en la tarde la foto de la familia en el asado donde estamos todos felices. Y eso es parte, ¿eh? Yo no lo estoy criticando del todo, sino que estoy diciendo cuál es el costo personal, individual, de habitar en un paradigma como el ser sujeto de rendimiento, porque como todo paradigma es bien inconsciente y tiene que venir un otro, en este caso lo trae Chulhan y probablemente muchos otros autores, donde nos dice, ojo, estamos viviendo en un paradigma del sujeto del rendimiento donde no estamos mirando todo lo agotado que estamos, ¿sí? Todo lo cansado que estamos. Oye, Alejandro, ¿y tú crees que, o sea, es medio obvia la pregunta, pero quizás hay que hacer la conexión literal de qué pasó estos últimos 8 meses? O sea, esto se aceleró, se acentuó, llegamos a un límite de este proceso. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo juega el miedo en todo esto? Todo. Bueno, no es una pregunta nada obvia. Y voy a, por supuesto, proponer la mirada desde este lugar. Porque efectivamente, a mi juicio, lo que ocurrió es que se acrecentó, y también voy a decir probablemente algo obvio, a propósito de tu pregunta que dice que obvia, la respuesta puede ser también obvia, pero o sea, ya ni siquiera se separó el mundo del trabajo con el mundo del hogar, con el mundo de la educación de los hijos para los que tenemos hijos. Hoy día está todo adentro del hogar, ¿no? Entonces, seguimos habitando el paradigma del sujeto del rendimiento y probablemente súper eh, extremado, porque mientras estoy teniendo un Zoom, estoy teniendo que preocuparme de la comida, de hacer la tarea de los niños, entró la educación al hogar, entró el trabajo a mi espacio más íntimo, al único espacio donde yo podía quizás salir del trabajo, llegar a la casa y abrazar o salir a trotar o hacer nada, ¿no? Eh, pero incluso es más, yo te lo pongo en un ejemplo bien, bien paradigmático, que es que incluso aquellos tiempos más muertos donde decimos, hoy voy a ver una serie, ¿sí? Digo, voy a ver Netflix.
Bueno, también estoy siendo sujeto de rendimiento en Netflix. Aunque no me dé cuenta, yo me estoy viendo las series todas al tiro, toda la temporada, ojalá en un fin de semana. No tengo la capacidad, y vuelvo atrás para Perséfone, para la escultura, de poder contemplar, que es la palabra que vamos a ir trabajando un poquito ahora, para decir, voy a disfrutar un capítulo, me voy a dar una semana para vivirlo, para sentirlo, para registrar qué me pasó, para reflexionar acerca de lo que me pasó. No, me tengo que ver la temporada al tiro para que no me hagan spoiler, ¿no? Como tengo que estar ahí full. En las vacaciones las vivo muchas veces como sujeto de rendimiento. O sea, me levanto a las 9 de la mañana porque tenemos que ir al paseo, después del paseo tenemos que ir a almorzar, después del almuerzo tenemos que ir a andar en bote, después del bote tenemos que hacer el asado. Y eso es un código de sujeto de rendimiento igual. Y estamos de vacaciones. O sea, las vacaciones, en otro libro que tiene Chulhan que se llama El aroma del tiempo, que son puros títulos maravillosos, la verdad, dice, hoy día las vacaciones están siendo solo un lapsus para poder llenarme de energía para volver a ser sujeto del rendimiento en 3 semanas más, ¿no? Yo lo que quiero traer, que parece un panorama como críptico, ¿no? Así como oscuro, lo que quiero traer es la posibilidad de tomar conciencia de que estamos viviendo en un paradigma bien grande donde tenemos que estar con mucha conciencia respecto de eso. Entonces, hoy día, como dices tú, Héctor, también, en el espacio en el que estamos de incertidumbre, estamos viviendo el sujeto del rendimiento, además en incertidumbre, donde no hay ninguna certeza, ¿no? Por lo tanto, muchas veces tengo que ser sujeto de rendimiento de cosas que ni sé. O sea, voy a trabajar en algo porque tengo que hacer algo, porque tengo que producir algo, ¿sí? Ni siquiera me doy el tiempo de detenerme un rato, ¿sí? ¿Están haciendo algunas preguntas o no estoy equivocado? Ahí No, todavía no, estamos ya. pidiendo que las escriban para poder ir canalizándolas, Alejandro. Perfecto. Entonces, yo lo que traigo como pregunta en este espacio es ¿qué necesitamos para salir de la sombra del sujeto del rendimiento? Porque por supuesto que también, efectivamente, no nos podemos quedar en el no rendimiento. Si estamos trabajando, tenemos que rendir, tenemos que cumplir metas, tenemos que cumplir objetivos, pero sí traigo la sombra de aquel sujeto del rendimiento, ¿sí? ¿Qué nos salva de tanto hiperestímulo? Porque también el sujeto del rendimiento hoy día nos trabaja o nos plantea la idea de ser súper multitask, más hoy día. O sea, estoy cocinando los tallarines mientras estoy haciendo el Zoom y haciendo la tarea de los niños, ¿no? Pero ya antes venía el multitask, que es la réplica en realidad los mamíferos lo hacían mucho, y hoy día lo estamos replicando todo, en términos de, somos multitask en todo. Estamos contestando llamados, estoy respondiendo WhatsApp mientras estoy teniendo una conversación, mientras mi hijo me está mostrando cómo hace no sé, la vuelta de carnero, digamos. Estoy en esa hiperestimulación todo el tiempo. ¿Qué olvidamos y qué necesitamos recuperar? Por supuesto, a mi juicio, y tiene que ver con esta palabra, ¿sí? O sea, no la planteo solo yo, no la planteo yo, derechamente. En Chulhan lo que dice, para poder salir del sujeto del rendimiento, necesitamos entrar en un espacio de contemplación. Aburrirnos. Mira lo que trae. O sea, la posibilidad de que la contemplación sea un espacio, porque también podemos entrar en el mundo, ok, entonces tenemos que meditar, entonces voy a meditar todos los días 20 minutos porque ya me transformé en un sujeto de rendimiento. De nuevo. Y entro en el mismo paradigma, ¿no? De la culpa de por qué no medité ayer o por qué no. No, la contemplación implica de verdad detenernos. Por supuesto, la meditación es una herramienta que desde todo tipo de punto de vista de la neurociencia ya está demostrado lo maravilloso que es para el manejo del estrés, pero ¿desde dónde lo vamos a tomar? ¿Desde dónde vamos a trabajar ese lugar? Si uno a un niño le dice, creo que a todos nos ha pasado, papá, estoy aburrido, nos dicen eso, lo fácil es entrar en el multitask. Entonces le pasamos un montón de hiperestímulos para que deje de aburrirse, ¿no? Pero sabemos que si logramos sostener el aburrimiento y que el niño entra en el espacio de la contemplación, lo que va a aparecer es la creatividad. O sea, cualquier niño que lo dejes aburrido 30 minutos, lo que va a agarrar es un palo, otro palo, y le va a aparecer todo lo mamífero,
y va a empezar a construir castillos con unos palos que nunca había visto antes de tomar el teléfono para jugar Fortnite, ¿no? Y eso en el adulto ocurre de la misma manera. Si nosotros logramos frenar, poner el freno de mano, ¿y qué nos pasa cuando nos sentamos en el balcón, en la terraza, en el comedor, en el espacio que tengamos, sin hacer nada? ¿Qué es lo que empieza a ocurrirnos? Es que empezamos a observar de nuevo a Perséfone y empezamos a mirar el detalle, ¿sí? O sea, como esta imagen donde yo veo la escultura y la veo en su global, pero cuando de verdad entro en la contemplación, entro en el espacio creativo, logro mirar, voy a ponerlo así, la belleza de las cosas en su esencia. Probablemente, aquí perdónenme lo volado, no sé, pero si yo me instalo en una plaza a mirar, de repente voy a entrar en un modo de contemplación y de una observación que es harto más distinta que pasar por la plaza caminando. Voy a observar seres humanos que no observé, voy a observar hojas de los árboles que no estaba observando, entro en un lugar de contemplación muy distinto, ¿sí? Y ese estado de contemplación sí me trae el espacio de la creatividad, de la creatividad que me saca del paradigma, ¿sí? Alejandro, aquí hay un comentario que creo que va como anillo al dedo, que nos hace Marcia Delgado, y dice, el no ser capaz de decantar para disfrutar tiene que ver igualmente con el fenómeno de la inmediatez que aportó la tecnología. Antes se escribían cartas y uno podía esperar semanas, disfrutando la anticipación, menciona ella, que lo encuentro genial. Hoy todo es inmediato, prendes el PC y ya está. Te sacas una foto y ya no la tienes que revelar, sino que la ves inmediatamente, publicas. Eso no deja espacio para contemplar. En el fondo, cómo la tecnología, qué rol está jugando, sobre todo ahora, que nos hemos tenido que aumentar aún más la participación de la tecnología en nuestro día a día. O sea, en eso estamos en este minuto, ¿no? Así Pero es, así es. por supuesto que Marcia, ¿no es cierto? La pregunta se llamaba Marcia. Sí, gracias por Sí, tu comentario, Marcia. Marcia, muchas gracias por tu comentario, porque lo que trae justamente esto, no tengo, lo dijiste todo, Marcia, ¿no? Como, como efectivamente nosotros nos volvemos adictos también a esta tecnología y no podemos soltar el teléfono. Y la pregunta es entonces, diría yo, Marcia, si te sirve, si complemento lo que tú estás diciendo, ¿con qué nos encontramos cuando soltamos la tecnología? ¿Con qué fantasmas nos vamos a encontrar si dejamos de lado el computador, si dejamos de lado un rato el Instagram, si dejamos de lado un rato el Facebook, si dejamos de lado un rato el Netflix, ¿sí? ¿Con qué mundo interno nos vamos a encontrar? Y esa es la pregunta respecto del autocuidado, del manejo del estrés, de lo que estamos conversando, ¿no? Como, ojo ahí con que muchas veces también somos sujetos del rendimiento. Decimos, estamos, lo que decía de Netflix, estoy descansando, pero lo que estoy es viendo videos y videos y videos y videos y videos y más videos respecto del Facebook o de lo que sea, o del, ¿cómo se llama? El TikTok, ahora que ocupan tanto los adolescentes, hijos. Eh, y sigo siendo sujeto de rendimiento. Ojo que esto que trae la Marcia, lo quiero contar también con un ejemplo que nos pasó en algún minuto en la escuela, donde formamos a gente que se forma como coach, y uno diría, bueno, pero el millennial está fuera de este lugar del sujeto del rendimiento. Y una persona millennial en la sala, cuando estábamos conversando del sujeto del rendimiento, levanta la mano y dice, efectivamente, yo soy todavía y soy muy sujeto de rendimiento. ¿Por qué? Porque yo, en una condición socioeconómica privilegiada, donde estaba esa persona, decía, yo tengo que viajar una vez al año al extranjero. Yo tengo que sacarme fotos lavando elefante en Tailandia, claro, la caricatura, pero sí, me tengo que poner... Y además, tengo que tener hartos likes y hartos corazoncitos en mi Instagram y ojalá hartos seguidores, porque ahí yo también soy sujeto de rendimiento. Yo me voy de vacaciones a Tailandia, pero bajo un concepto y un paradigma del sujeto del rendimiento donde la tecnología juega un rol súper fundamental, porque nadie se va a lavar el elefante a Tailandia sin sacarse una foto para que la gente le diga lo bonito que es sacarse esa foto lavando el elefante en Tailandia, ¿no? Tiene el paradigma del sujeto del rendimiento en la misma forma, ¿sí? Hoy día las tasas de depresión,
de los adolescentes, muchos de ellos es porque no tienen los suficientes seguidores o los suficientes likes en sus redes sociales. La frustración que implica ser un, ¿cómo se llama? Un influencer, y el sueño de ser influencer, está marcado en este sujeto del rendimiento, incluso en el mundo adolescente, ¿no? Por lo tanto, la invitación, para no quedarnos solo en el dolor y en la realidad de ese paradigma, tiene que ver con este lugar de la contemplación. Y me gustaría dejar así un par de preguntas, Héctor, si me lo permite, así no lo hago poder compartir, pero sí quiero dejarles a todos los que están ahí estas 4 preguntas para que las pensemos en 2 minutos. Yo sé que es rápido 2 minutos para estas preguntas, pero así muy que me va pasando del sentimiento, de las sensaciones, cuando yo digo, ¿qué siento que puedo perder dado el contexto que estamos viviendo? O sea, a propósito de tu pregunta del mundo que estamos viviendo en estos 8 meses, yo les hago la pregunta de qué siento que puedo perder en este contexto de incertidumbre. ¿Qué siento que en el futuro yo puedo perder dado todo este escenario? Que aparezcan las palabras que aparezcan, ¿eh? No quiero no recoger, pero sí eso. ¿Qué siento que ha sido injusto en estos 8 meses? Dense la posibilidad de preguntarse qué sienten que ha sido injusto. ¿Qué siento que estoy perdiendo o perdí? Que es distinto a la primera pregunta, porque la primera pregunta es pérdida futura, y lo que le estoy preguntando es por la pérdida actual o la pérdida pasada. Dado el contexto en el que estamos viendo, ¿qué siento que estoy perdiendo o qué siento que perdí? Y por último, ¿qué siento que ha sido una posibilidad para mí o puede serlo en este contexto? ¿Sí? ¿Por qué les quiero dejar estas preguntas que incluso uno podría mirar y decir, hoy hay 3 que son como fome, y una que más o menos tiene posibilidades, ¿no? Pero una está hablando de pérdida futura, el otro está hablando de injusticia, el otro está hablando de lo que estoy perdiendo o perdí. Lo que quiero aquí es lograr invitarlos a mirar y a juntar el mundo de la contemplación y el sujeto del rendimiento con el mundo emocional. Y de nuevo ir a recuperar aquello que hizo tan bonito la escritura, pero que nos separó el orador del texto y olvidó el mundo emocional, a decir cómo hoy día la contemplación nos permite decir en qué mundo emocional estoy viviendo. Muchas veces, como decía la Marcia, nos dejamos invadir por el mundo de la tecnología porque el mundo de la tecnología en general nos pone en este lugar, ¿no? En lo cognitivo. No sé si todas las veces, por supuesto que hay películas que sí, y el arte es maravilloso en ese sentido, nos pone en este lugar del mundo emocional. Pero, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de pérdida futura, como la primera pregunta? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué siento que puedo perder? Dice ahí don José. Exactamente. ¿Qué siento que ha sido injusto? ¿Qué siento que estoy perdiendo? ¿Qué siento que ha sido una posibilidad para mí? ¿O puede serlo? Justamente estamos hablando de aquí de las 4 emociones básicas. Pero no las quise poner inmediatamente, porque si yo pongo las 4 emociones básicas, la gente, y entendemos todos bajo un paradigma, un cierto criterio de lo que son las emociones básicas que vamos a mirar acá, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decirles primero? Y esto puede sonar una paradoja, porque... Héctor, ¿quieres hacer una pregunta? No, te iba a comentar algunas, y pusieron algunas respuestas a las preguntas. Ah, bonito, ya, a ver. Está interesante. No. O sea, por ejemplo, aquí aparece en el ¿qué siento que puedo perder? Privacidad. Interesante. ¿Qué siento que estoy perdiendo? Que perdí el tacto y cercanía con los demás. Real, ¿cierto? Sí. ¿Qué siento que ha sido una posibilidad? Aprovechar el tiempo para repensar y tomar decisiones. Poder identificar mis debilidades. Como aquí estamos buenísimo. Justamente apelando a lo que tú dices. Exactamente, buenísimo. Gracias por esas respuestas que nos dan un input de cómo estamos reflexionando respecto de eso, porque lo que nos trae esa reflexión, lo que nos traen esas preguntas, es a reflexionar cuán disponible tenemos las emociones básicas, que ya las vamos a nombrar, tranquilos, no se preocupen, las vamos a decir, ¿sí? Pero, ¿por qué se nos olvidó el mundo emocional? Si es que en realidad lo que vamos a definir como emoción es aquella energía que nos mueve a la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo
desde, por ejemplo, la rabia como una emoción, me voy a mover súper distinto o voy a tomar decisiones muy distintas que si estoy en la culpa, por ejemplo, o estoy en la alegría. ¿Sí? Si yo estoy en el miedo, me voy a mover o no me voy a mover, dado que es miedo, hacia un lugar muy distinto que es el otro polo, que es la confianza, por ejemplo, como mundo emocional. ¿Sí? El miedo y la confianza son los dos polos. Si yo estoy en miedo, lo que estoy diciendo es de qué no estoy confiando, ¿no? Y entonces el poder elegir, mirar cuál emoción es la que tenemos, es la que nos llegó, nos permite tomar decisiones respecto de ciertas acciones, ¿sí? Y eso es algo que tenemos olvidado porque sentimos que las emociones por ahí son algo que ocurren nomás. Y efectivamente ocurren, ¿sí? Nosotros no podemos decidir cuál es la emoción que tenemos cuando un estímulo nos llega, ¿no? O sea, yo no puedo decidir en una reflexión cognitiva decir, ¿sabes qué? No, esto no me va a dar rabia, me va a dar alegría, ¿sí? No, no puedo decidirlo. Como decimos en Chile, nos toman las emociones, ¿no? Me tomó la rabia, ¿sí? La pregunta no es si yo la puedo elegir. La pregunta es, ¿qué hago con esa rabia que tengo? ¿Hacia dónde me muevo? Y eso sí es una posibilidad de elección del devenir de nuevo, que es donde yo sí puedo elegir qué hago con esa emoción en la que estoy. Pero para eso tenemos que mirar que nosotros habitamos en una cierta coherencia, ¿sí? Que la vamos a llamar la triple coherencia, que nosotros somos lenguaje, como seres humanos, como tres dimensiones de donde habitamos el lenguaje. Habitamos el lenguaje, que es lo que distinguimos, lo que decimos, cómo explicamos, las narrativas, pero no solo eso, sino que tenemos que entender que el lenguaje es generador de realidad, ¿sí? Cada vez que decimos algo, estamos generando una realidad en el mundo. Cada vez, a propósito del autocuidado, cada vez que yo pongo límites y digo que no, estoy generando una acción en el mundo. Cada vez que yo digo que sí a algo, se me abren un montón de posibilidades, pero probablemente también se me sobrecarga el trabajo o las exigencias, ¿no? No es inocente el lenguaje, sobre todo, bueno, en estos tiempos, en todos los tiempos en realidad. Cada vez que hoy día vamos a escuchar probablemente en la noche, ganó tal candidato en Estados Unidos. Eso genera una realidad, ¿sí? No vamos a decir quién ni quién elegimos, pero sí lo que pasa es qué declaración es la que hacemos y cómo cambia el mundo. Pero no solo somos lenguaje, también somos emoción. Ya lo dice Humberto Maturana, lo dice la neurociencia hoy día, demuestra que las emociones son lo que sentimos, pero también aquello que nos mueve a tomar acciones. Y otra acción que ya parece extraño mirarla, porque si las emociones ya es un mundo difícil de mirar, el mundo de lo corporal también, pero también somos cuerpo, nuestras posturas, cómo respiramos, cómo nos movemos, lo que hacemos, también determina eso. ¿Y saben qué? Lo voy a poner al tiro en chileno como lenguaje, o el sentido común. Cuando alguien dice, no me dio el cuero, esa palabra, ¿tuviste la conversación? No, no me dio el cuero, decimos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que yo sabía lo que tenía que decir, que es el lenguaje. Que yo sabía en qué emoción estaba, porque estaba con rabia. Pero no me dio el cuero, es que los músculos no pudieron tener la conversación. Me acerqué a la puerta del jefe y lo vi y me di vuelta como Michael Jackson y me fui para atrás porque no fui capaz de sostener esa conversación. No me da el cuerpo. Y el cuerpo también aprende, ¿no? El cuerpo es un espacio de aprendizaje. Y estamos más sanos, a propósito del autocuidado y el manejo del estrés, estamos más sanos cuando estamos en una coherencia entre lo que decimos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos, que es el cuerpo. ¿Sí? Lenguaje, lo que decimos, emoción, lo que sentimos, corporalidad, lo que hacemos. Cuando estamos en esa coherencia, sin duda estamos más sanos. En la media pega, no estamos diciendo que sea fácil, ¿no? Pero ese es el lugar donde podamos lograr como la identidad, nuestro sentir que estamos siendo genuinos con nosotros mismos, ¿sí? Con los beneficios y los costos, pero eso requiere de nuevo de cierta contemplación, de ir a mirarnos y decir, ¿estoy siendo coherente? Porque a veces digo algo, pero en realidad tengo otra emoción y mi cuerpo está manifestándose de una manera súper distinta. Y eso el otro también lo percibe.
y lo sabemos. Cuando hay alguien que está en incoherencia y está diciendo, no, sí estoy súper feliz, pero les ven los dientes apretados y los puños, los puños así, dicen, no sé si está tan feliz, ¿no? Y eso nos daña como seres humanos. Wow, el tiempo... Alejandro, sí, Sí, no, te iba a hacer como para traernos a nuestro contexto, aquí que de sí, repente, para volver a acordarnos de nuestro rendimiento, ¿cierto? sí, Eh, sí. Hay gente que nos está escuchando, que está participando, que trabaja en gestión de personas o que toma decisiones en organizaciones o que incluso en este momento tiene el problema en su mesa de qué hacer con la gente en una empresa que claramente están mostrando indicios de estrés, de estar sobrepasados, y ahí en el mundo de posibilidades y de volver a lo que siempre se ha hecho, ya no podemos hacer el team building, ¿cierto? En el aire libre. No. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Por dónde uno puede orientar? Lo que tú nos hablas de las tres áreas, se puede entrenar, quizás. ¿Qué es lo que uno Sí. podría tomar como una estrategia pensando en afectar a la organización, ya no solamente Mm, en yo mismo? mm, mm. Yo le diría, primero lo trataría de mirar desde dos puntos de vista. Yo creo que hoy día es fundamental el trabajo personal, primero, ¿sí? Yo creo firmemente que una organización es más sana si tiene líderes en coherencia, si tiene líderes coherentes. Porque hoy día, miremos el contexto país, lo que exigimos es coherencia. No lo estoy poniendo como algo político, no estamos mirando el fenómeno, digo, lo que queremos es coherencia. Bueno, las organizaciones son micromundos de un país, ¿sí? Y yo diría que el principal trabajo hoy día del mundo de la gestión de personas tiene que ver con que podamos mirar que haya líderes que estén en la coherencia entre lo que dicen, lo que sienten y lo que hacen, ¿sí? Es una respuesta súper grande la pregunta que me hace podría ser eterna, porque también podemos entrar en herramientas que nos puedan servir para eso, pero yo creo que sin duda el desafío hoy día que nos trae el mundo es líderes coherentes, ¿sí? Organizaciones coherentes, ¿sí? Y eso es un trabajo arduo donde las habilidades socioemocionales, donde las competencias relacionales son fundamentales de entrenarlas. Ahora, en concreto, yo lo que quiero proponerles en este webinar que nos invitan es que podamos conocer, reconocer, mirar, habitar el mundo emocional en el que estamos y no hacernos lesos, para no decir otra palabra, pero lesos, con ese mundo emocional que estamos viviendo, ¿sí? Porque ese mundo emocional, si lo negamos, no se va, o, o explota o implota, ¿no? O sea, en alguna parte se queda mi rabia contenida. Pareciera ser que se nos olvida, pero en alguna parte, lo dicen todas las terapias de análisis bioenergético, de la cual también formo parte de ese mundo, como la necesidad de descarga emocional tiene que ir en equilibrio con la carga emocional. Por lo tanto, el mundo emocional es fundamental. Y desde el lenguaje, atreverse a tener las conversaciones que tenemos que tener respecto de qué tipo de organización estamos siendo, qué nos pasa. Este trabajo de marzo hasta ahora, para mí, ha sido solo acompañar equipos a que puedan conversar legítimamente lo que les está pasando con este mundo lleno de incertidumbre, sin tanto ponerle herramientas incluso, sino que validar, escuchar, empatizar, ¿sí? Incluso todo lo que trae las competencias del mundo de la transformación digital, de las metodologías ágiles, que te dicen tenemos que tener empatía, tenemos que trabajar en la horizontal. Son las mismas competencias y es muy loco porque estamos en un forzadamente entrenándonos en competencia para lo que viene, que es el mundo de la transformación digital. Eso mismo, yo creo que hay que atreverse a sostener conversaciones, ¿sí? Desde aquí, muy rapidito, porque nos quedan 9 minutos, parece o no, muy rapidito para ver si les hace sentido, es que les quiero traer las 4 emociones básicas desde los 3 dominios: lenguaje, emoción y cuerpo, ¿sí? Porque cuando decimos en la pregunta que ustedes respondieron, ¿qué ha sido injusto? Lo que estamos hablando es reconocer la rabia como emoción, ¿sí? La rabia no como el enojo. Por favor, no entremos en Hollywood donde la rabia es Hulk. La rabia simplemente es la sensación o el juicio que yo tengo de que algo injusto me han hecho,
¿sí? Que puede ser mucho o puede ser poco, pero es injusto para mí, ¿sí? Lo que es injusto para ti no es injusto para mí, pero ese mundo está. Y lo que trae como corporalidad es una tensión hacia el exterior y para adelante, ¿no? Es como la fuerza de un toro. ¡Bah! Esa es la rabia, ¿sí? Entonces, podemos mirar la rabia como una emoción que nos permite en la sombra la destrucción, pero la luz de la rabia es la fuerza, es la construcción, es cumplir con los objetivos. Yo en la organización necesito de un equipo que tenga rabia, insisto, no desde el paradigma del enojo, sino que tenga la capacidad de mirar y decir, esto es injusto, yo voy a cumplir con esto porque quiero cumplir las metas, tienen que ver con el mundo de la rabia hoy día. Por lo tanto, reconocerla es fundamental porque no puedo evitarla, pero sí puedo cambiar si me la llevo para la destrucción o la llevo para el mundo de la construcción, de la fuerza, del empuje, del ímpetu, de ir para adelante con ese lugar. Pero para eso necesito contemplar. ¿Es rabia lo que tengo? Ah, es injusto. Ah, es rabia lo que tengo. ¿Sí? Si yo me voy a la pregunta de cuál es el miedo, o cuál es el miedo, ya lo dije, cuál es la sensación de pérdida futura, qué es lo que siento que puedo perder en el futuro, estoy hablando de la emoción del miedo, que nos trae dos caminos. La sombra es la parálisis, ¿no? Me quedo quieto, no me muevo, pero ¿cuál es la luz del miedo? Es que el miedo nos cuida. Y de nuevo, no es Stephen King el miedo, no es It en Hollywood, ¿no? El miedo simplemente es la sensación de que algo puedo perder. Si yo voy caminando con mi hijo en la calle y lo tomo de la mano y hago que esperar para que cruce el semáforo, la emoción que está ocurriendo es el miedo, no es que esté aterrorizado, pero lo que quiero es cuidarlo y por lo tanto lo tomo de la mano. Y eso es súper relevante hoy día, a propósito del autocuidado, conectarnos con aquellos lugares que quiero cuidar. Entonces, frente a la respuesta que ustedes tuvieron de qué es lo que siento que puedo perder, la reflexión que les invito a tener es cómo lo cuido, cómo lo quiero cuidar, qué acciones tengo que hacer para cuidar, porque las emociones solo nos llevan a aquellas cosas que nos importan mucho en la vida, ¿no? Si me voy a qué posibilidades se me abren frente a la pregunta que les hacía, estamos hablando de la alegría. La alegría es el juicio de que estoy lleno de posibilidades. Y eso en el mundo corporal es como cuando gritamos el gol, que no estamos gritando tanto como Chile, pero nos gustaría más, que es el espacio expansivo, ¿no? Ese es el espacio corporal de la alegría. Esas son las posibilidades que están. Cada vez que nos conectamos con una posibilidad, nos conectamos con el mundo de la alegría. ¿Tiene una sombra la alegría? Sí, la trivialidad. Que nada es serio, nada importa, todo es chacota, en el camino se arregla la carga, da lo mismo lo que pase porque ahí vemos. Esa es la trivialidad y la sombra de la alegría, ¿no? Y por último, nada menor, porque si de todas las emociones, a mi juicio, esta es la que menos se valida y se valora en el mundo, que es la tristeza. Pero la tristeza es la emoción que nos conecta con lo que más nos importa en la vida. ¿Por qué? Porque solo la tristeza nos conecta con aquello que valoramos. No podemos sentir tristeza de aquello que no valoramos, de aquello que no es lo más relevante para mí. Por lo tanto, la invitación aquí de nuevo, la tristeza no es ponerse a llorar desparramados en la cama por el mundo, sino que la tristeza simplemente es conectarnos con la sensación de pérdida. Y hoy día lo vincular, por ejemplo, como decía alguien, no sé quién respondió, la posibilidad de no abrazar, por supuesto que nos genera tristeza. ¿Cómo valoramos desde ahora en adelante ese lugar? Es el trabajo que la tristeza nos tira para adelante, nos plantea, nos reflexiona, ¿no? Por lo tanto, el mundo de la contemplación, para volver atrás, es justamente mirar aquella escultura y mirar aquello que es más frágil. La vulnerabilidad nos trae el espacio posible de mirar lo tremendamente humano que somos y sacarnos solo del mundo cognitivo y entrar en el mundo emocional y entrar en el mundo de la conexión de ese espacio. ¿Sí? Por ahí parece, no sé si... Ah, bueno, aquí está lo Súper. mismo, pero estamos en tiempos, nos quedan 4 Oye, minutitos. un par de comentarios que nos alcanzaron a hacer. Marcia nos aclaró que ella era escritora y que pasó por una laguna justamente, entró en un periodo de contemplación y se pudo dar cuenta que pasaba mucho tiempo en Facebook. Así que Oh, qué bonito, más que no puede ser un mejor ejemplo de lo que hemos estado hablando. Después qué alguien bonito. anónimo nos dice, gracias por este espacio, Alejandro. Creo que la hiperconectividad ha
multiplicado las relaciones interpersonales y también las ha perjudicado en términos de calidad y profundidad. Siempre hay uno solo. Carla nos dice, creo que es de la propia experiencia en la práctica del mindfulness, es una alternativa lineal a lo que tú expones. Absolutamente. Y eso es lo que para no dejar a nadie sin leer sus comentarios, Alejandro. Bueno, estamos en el límite de tiempo, lamentablemente seguimos en una estructura de rendimiento, ¿cierto? De cumplir para que todo el mundo pueda seguir con su máquina y ver de qué forma sigue en la casa, pero más que agradecido, Alejandro, yo creo que fue un espacio, bueno, se nos hizo corto, lo que es muy bueno, en términos de que creo que todos tenemos ganas de conversar acerca de esto y ojalá estos espacios se multipliquen. Así que a nombre de nosotros, Modos, te doy las gracias de siempre tener la buena disposición y de poner estos temas con la profundidad necesaria. Le quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron. Estuvieron todos conectados desde el principio hasta el final, así que eso habla muy bien de lo interesante que fue la charla. Y obviamente aquí estamos para ustedes, para poder seguir conversando y quizás después buscar otras cosas o otras oportunidades en las cuales ustedes crean que les podamos ayudar. Así que gracias a todos los que vinieron, estuvieron, y gracias a ti, Alejandro. Espero nos veamos luego. Como siempre me apasiona, entonces me voy a hartos lugares, pero espero que haya dejado alguna reflexión, no solo alguna reflexión, sino sobre todo algún espacio en el mundo emocional. Dejar abierto, no sé ahí el espacio de preguntas, si es que aparecen de nuevo en LinkedIn o alguien que necesite responder o que sea respondido por mí alguna pregunta, lo hacemos a través de ustedes, no sé, y feliz de seguir conversando buen punto. en este mundo ahí que es Los apasionante. invitamos a mantener diálogo. LinkedIn yo creo que es el mejor punto de contacto para hoy día. Nosotros vamos a seguir publicando cosas y seguir haciendo eventos, así que los dejamos a todos invitados a comunicarse con nosotros a través de ese medio.